Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo algunos casos un tanto oscuros de los media. Son bastante variados, así que vamos a verlos. Este caso es particularmente curioso, es de esos temas que inician como un aparente recuerdo de algo perdido, pero que de cierta forma logró tener muchísimo interés porque es bastante misterioso y no se sabe mucho sobre este material. Se trata de una pantalla antipiratería. Esto era una medida de seguridad que tomaban algunos discos, ya que al ser duplicados dentro de su lectura láser, cuando eran insertados en otro dispositivo de DVD, estos arrojaban una pantalla antipiratería, diciendo que compres el producto original o bloqueando su reproducción. Algunos casos fueron un poco más allá. En el caso de algunos juegos te dejaba jugar el contenido pero tenía algunas modificaciones, o lo hacían muy difícil o te bloqueaban el paso de forma permanente, o dejándote jugar todo el contenido pero sin poder guardar nada, no quedando otra forma que comprar lo original. Hubieron diferentes medidas de seguridad para diferentes cosas, desde discos, cartuchos y hasta programas de software. En este caso es la historia de un usuario de Reddit que recuerda una pantalla antipiratería algo extraña. La publicación más vieja de este tema es del año 2019. Fue puesto en el subreddit de Creepy Gaming. El usuario Opti101 hizo una publicación donde mencionaba que su padre estaba descargando un software de esos que pedían una clave de producto, pero donde estaban descargando dicha aplicación era un sitio pirata, y que cuando colocó la supuesta clave para obtener el software, las bocinas de la computadora con un volumen muy alto empezaron a sonar, a lo que Opti de niño fue a ver qué estaba haciendo su padre en la computadora y alcanzó a escuchar el audio que se reproducía en las bocinas, la cual decía: "Sabes que no es bueno robar juegos, ¿verdad?", o una frase similar. Recordemos que esto le pasó a este usuario cuando aún estaba pequeño. Después de eso, una página del navegador se abrió con un fondo negro y letras tipo graffiti que decía: "Pato estuvo aquí". Posteriormente, el padre de Opti borró todo lo que estaba tratando de bajar de internet, aunque por cómo lo cuentan creo que hasta más de uno deja de hacer lo que está haciendo por el tremendo susto. Es en eso que el post termina preguntando si alguien sabe o recuerda haber visto esa misma pantalla antipiratería de Pato was here o Pato estuvo aquí, y sobre todo, ¿quién era ese tal Pato? Como es de esperarse en este tipo de casos, que no es la primera vez que vemos un tema que parte de un recuerdo, la gente no sabe qué tipo de explicación darle, pero que les resulta ciertamente interesante, pues de estar bajando algo de un sitio cuestionable para que de pronto te salga una pantalla tipo screamer y que tus bocinas te digan que descargar cosas ilegales es malo, sí es algo que a muchos les generó preguntas en lugar de respuestas, pues los comentarios que dejó este post no decían mucho al respecto, más que darle recomendaciones de dónde publicar para llegar a más gente, o que lo que significa pato es como un insulto en español para referirse a los homosexuales, cosa que ni siquiera yo sabía, pero bueno, un dato más que se aprende. La piratería ha existido durante muchísimo tiempo, y como este es un caso que ocurrió en los 2000s, una época donde hubo un gran furor con los discos y las nuevas tecnologías de ese momento, se incrementó aún más, así como en el canal secundario que subió un video sobre el disco pirata del Chavo del 8, así que no veo tan descabellado que existiera una medida antipiratería muy severa para algunos programas, más que nada para aquellos que pedían alguna clave de desbloqueo, porque la verdad los sitios de descarga de programas poco legales han existido desde siempre y siguen existiendo, así que en algún momento algún software debió tener alguna medida de seguridad con estas características. Opti101 es un usuario que la verdad es bastante activo en Reddit. Su post quedaría ahí esperando más respuestas, pero pasaron unos cuantos años más y él seguía comentando cosas de Reddit en Roblox y otras cosas, hasta que hizo otra publicación donde dio otra pista más. La publicación es casi la misma que el original de hace unos años, donde ahora se sabe que el software que su padre quería piratear era un programa que ripea videos de las primeras Mac OS, y que fue ese programa que al introducirle el código pasó lo que ya sabemos, que apareció un audio creepy y una ventana emergente diciendo que Pato estaba aquí, la cual al parecer era intermitente, aparecía y desaparecía, y dejó una recreación que es la que les he estado poniendo a lo largo del video, volviendo a preguntar si alguien sabe más sobre este caso. Y como
Como es de esperarse, nadie pudo darle una respuesta en concreto, pero fue notorio que le respondieron qué aplicaciones eran para duplicar videos de Mac, algunas siendo de los años 2000 en adelante, ya que lo que se busca ocurrió entre los 2000 o a mediados. En un principio, cuando le comentaron a Opti 101 sobre estos programas, parecía que se estaba haciendo un acercamiento más, pero el detalle es que no había ninguna forma de comprobarlo, debido a que estos programas funcionan con sistemas de la época, pues si bien dejaron un link, no creo que sea muy bueno usar programas viejos en sistemas más actuales, lo cual hasta día de hoy queda sin respuesta qué es realmente la pantalla de Pato Was Here. Esto es hasta ahora todo lo que se sabe referente a esta pantalla, pues no se sabe mucho más, y seguirá estando la pregunta si realmente hubo una medida antipiratería de este estilo, o si es algún recuerdo alterado, porque recordemos que esto parte de un recuerdo, y a veces las cosas no son como uno se imagina, y casos así han pasado ya, y cuando se recuperan no es como muchas personas se imaginaban en su cabeza que eran. Así que pasemos al siguiente tema. Este siguiente tema es de una imagen perdida, al igual que otras historias que muchos deben conocer aquí en internet. Tiene un origen que ha estado perdido, pues es una foto editada, pero no se sabe quién la creó, y sobre todo, quién es esta persona. Esto ocurrió en los años 2011, época donde muchas creepypastas ya estaban ganando mucha notoriedad en internet, lo cual, aparte de crear fanatismo, había interés en crear historias, y esta es uno de esos casos que pasó muy desapercibido. Esta creepypasta se titulaba The Face in Middle of the Dark, o El rostro en medio de la oscuridad. Fue puesta en la Creepypasta Wiki, y les resumiré brevemente la historia. La historia inicia aparentemente en los años 80, en un pequeño pueblo de Rusia, donde hay una casa donde se escuchan ruidos extraños sin explicaciones. Una mujer que vive ahí decide explorar lo que son esos ruidos, y al darse cuenta, ella estaba siendo observada por una entidad extraña, y adjuntaban una foto, la cual de forma original está oscura, pero al subirle el brillo, veremos su verdadero rostro, una cara que te va a perseguir en tus propias pesadillas. La historia, la verdad, a grandes rasgos no era la más destacable y pecaba de muchos clichés, así que en calidad dejaba mucho que desear. Esto mismo provocó que estuviera unos cuantos años más en la Creepypasta Wiki, ya que fue retirada en el diciembre de 2015, porque aunque no lo crean, la Creepypasta Wiki cada cierto tiempo va eliminando creepypastas de este sitio. Pero la historia en sí no es lo importante aquí, lo que más atención tuvo fue la propia imagen en sí, de lo que es esta mujer en la oscuridad. Este de base fue subida al internet como Creepy Girl número 1.png, y al igual que pasa con Jeff the Killer, se quiere descubrir tanto quién es esta persona y por qué se usó una imagen para una creepypasta, y aunque no lo crean, sí es una imagen que ha dado cierta discusión y dudas al respecto. Haciendo búsqueda inversa con la imagen me encontré dos sitios donde se vio esta foto, la primera y la más vieja siendo de un foro bastante viejo de Minecraft de los años 2013, y para este punto ya la creepypasta tenía como 2 años que se había subido al internet, aunque en el sitio no se decía mucho más, ya que era un hilo para compartir imágenes o GIFs que les daba miedo a algunos usuarios. Y la segunda publicación es de Reddit, donde alguien preguntaba su origen de esta imagen, una publicación que tiene como 5 años que se subió, y las respuestas fueron pocas, siendo una destacable donde menciona que este tipo de imágenes son muy complicadas de rastrear debido a las severas ediciones que tiene, cosa que es más que verdad. Y hubo un flipado que dijo que el caso ya quedó resuelto porque esa imagen era una foto editada de su mamá, y que lo utilizó para un concurso de creepypastas, lo cual no le veo ningún sentido. ¿Por qué pondrías a tu madre en una creepypasta para empezar? Además, este usuario ya no dijo nada más. Literal, este fue su único comentario y gran aporte de nada. Y lo último, y lo más reciente por así decirlo, fue una publicación hecha en la misma Creepypasta Wiki, preguntando el origen de la imagen, donde el usuario que hace la publicación también dejó algunos datos para los más interesados, como la página original donde estaba subida la creepypasta guardada en la Wayback Machine y quién era el creador de dicha historia, siendo Creepy Storyteller, usuario que nunca más volvió a tener rastro de actividad. También este usuario logró pasar un texto de otra persona quien respondió a Creepy Storyteller, mencionando: esto es divertidísimo, la foto en realidad es de mi esposa y editamos para Photoshop para un concurso de 2007 y la publicamos en Something Awful hace un tiempo y probablemente de ahí salió. Voy a pedirle que se tome más fotos y que edite más para que haya más imágenes. Una respuesta hecha el 30 de octubre del año 2002. Aún es posible encontrar
encontrar este hilo de respuestas en la Creepypasta Wiki. Se menciona el sitio de Something Awful, lugar donde salieron muchísimos memes y edits muy conocidos de Photoshop, porque ciertamente habían eventos para hacer los mejores edits con este programa, pero el detalle es que dice que inició desde el año 2007 y la creepypasta salió en el año 2011, una diferencia de 4 años, lo cual es raro, ya que esta imagen no es tan vieja, ya que salió por primera vez en el año 2011, y hasta aquí terminaría al menos con la búsqueda del origen de esta imagen. El hecho de que esté en Something Awful es algo que no se puede comprobar, además de que para tener una cuenta e investigar te pide $10 para crear una cuenta, lo cual es dinero que nadie quiere arriesgar porque no te garantiza que de verdad esté el origen ahí. Además de que si fuera más vieja la imagen, en el buscador de fotos me diría que no solo tiene 10 años de antigüedad, me diría mucho más, aunque eso también puede fallar, así que no lo tomen como una verdad absoluta. Aún así, lo último que les mostré fue algo que se hizo hace poco, en el año 2024. En caso de que se recupere algo, ya luego les actualizo. Este es uno de esos temas que son bastante recientes de los media y se ha estado haciendo bastante conocido. La primera vez que vi que alguien habló del tema fue el Yoshi del canal de Yoshimitsu en su sección de lo raro del internet. Al final del mismo se menciona uno bastante extraño llamado Play 2. Pero de un tiempo para acá empezó a tomar más relevancia. El caso se supone que es uno de los videos más aterradores o creepies que ha tenido YouTube, y este tiene un nombre confuso, se llama Play 2, y no es la Play 2 que todos conocemos. Esa es una de las razones por qué también es complicado buscar información, porque colocando esto en internet solo saldrán imágenes de PlayStation 2, lo cual hace que sea muy cabrón conseguir información adicional. El video de Play 2 podríamos decir que muy recientemente fue eliminado, y esto se supo gracias a un video de esos que hacen como un recuento de los videos o tendencias que tienen ciertas cosas. Entonces el canal de WatchData hizo un video con temática de videos que daban muchísimo miedo en YouTube, muchos de los más clásicos y conocidos del internet, con millones de visitas y que muchos hemos visto en algún momento, o que vimos en la propia infancia. La premisa del video era mostrar desde los más virales a los menos conocidos, y realmente menos conocidos, porque pasamos de millones de visitas con casos de Elisa Lam o el usuario 666, a miles de visitas con otros casos más o menos conocidos, y literalmente a las cientos de visitas con videos que nadie ni de pedo toparía. Y es ahí cuando está el video que nos interesa, Play 2 con 77 visitas, literalmente el último video que sale de todo este recuento. En ese momento, el 2022, no muchos le tomaron como que mucha importancia a los últimos puestos, porque ya eran casos raros. Literalmente sale una grabación de una mujer llorando, siendo considerado como aterrador, cuando a lo mejor de los casos estaba pasando por un mal momento, así que este caso pasó muy desapercibido hasta que desapareció. Como datos que se tenían es que este video le pertenecía al usuario Mother8538 y decía que el video te advertía que lo peor estaba a punto de pasar y dejaba como miniatura una mano con un encendedor y poco más. De todos los casos, este es el único cuyo link nos sirve, porque WatchData algo que sí tiene es que deja los enlaces de quienes aparecen en los videos, y solo Play 2 no funciona. Hubo gente que en su momento logró sacar algunas capturas del canal, pues los videos de Mother fueron subidos entre el 2014 a 2015 y contaba con solo 5 videos, siendo Play, Wait, Think, Punish y Play 2, un canal que tenía unas visitas muy bajas en sí, pero cerraría aunque no se sabe los motivos, pero se dice que era por el contenido que no era muy apto para este sitio. De las pocas cosas que se lograron salvar fue que cuando buscaban el nombre de usuario del canal, apareció una imagen de un bebé de juguete en la oscuridad de una habitación, la cual no destacaba mucho, pero con el tapete de fondo que se logra ver con la foto, es casi la misma con la que aparece la miniatura con el encendedor, así que daba a entender que era del mismo canal, pero no se sabía si era una miniatura o un frame del video de Play 2. Posteriormente, los usuarios de internet buscaron en otros lados y se toparon con que había una cuenta en un sitio de videos chino, siendo Bilibili, donde ahí encontraron dos imágenes de una chica, una que es una foto normal con una leve edición, y la otra fotografía está más editada con un filtro rojo, y como es de esperarse, nadie sabe quién es, pero se dice que aparece en alguno de los videos del canal o en el propio Play 2. Lo más curioso del tema es que las fotos
son algo recientes, aunque ya tienen sus años, pues estas fueron subidas en el año 2022, justo en el 31 de diciembre. Luego se supo que Play 2 no fue solo subido a YouTube, sino que también en Bilibili y en otro sitio más extraño, siendo Xbay-Bakes, pero fueron borrados porque el contenido era inseguro, bastante misterioso. Posteriormente, un usuario de Reddit buscó el nombre de Mother8538 y entre muchas de las búsquedas le apareció un resultado que podríamos considerar desagradable, pues salió una página de gore choqueante de Watch People Die, pero entró y no había nada de Play 2, pero parece que en ese sitio quedó un residuo de que posiblemente también fue subido. Esto generó la pregunta de qué es realmente el contenido de ese video, porque de todos lados fue borrado. ¿Qué clase de material se mostraba para que esto fuera erradicado del internet? Está desde lo más clásico, desde que había gore, o que era un video de temática cruel, o donde el usuario del video se lastima a sí mismo, entre otras variantes. Y esto sí es algo raro, aunque sería una razón más que válida si el video contenía gore fuera borrado. Aunque si el video fue subido a un sitio gore, es extraño que se haya borrado de ahí también. Esto debió haber sido eliminado por propia cuenta del usuario Mother. Ahora, en lo que es el video en sí, no se sabe mucho. Se dice que habla una chica diciendo: voy a hacerlo. Debo hacerlo ahora. Siendo una alusión a que iba a lastimarse. Y luego está la otra versión, que es la que más apoyo ha tenido, y es donde aparentemente esta chica agarra un papel que dice: lo peor está por ocurrir. Y luego procede a quemarlo con el encendedor. El detalle con este caso es que al menos por ahora no se sabe si se pueda recuperar el video, debido a las pocas y realmente muy pocas visitas que tuvo, y fue algo que literalmente nadie vio, y los que llegaron a verlo dudo que lo hayan descargado. Además de que esto se supo gracias a Watch Data, y que también había pasado muy desapercibido cuando subieron ese video. Y si bien se tienen algunos links y algunas cosas, está difícil de recuperar, ya que ahora todo está eliminado, y en el mejor de los casos, todo este tema puede ser un video que sea exagerado, y tal vez no sea tan aterrador o incluso gore, sino más bien como un tipo de creepypasta. Así que bueno, el tiempo nos dirá si era un material bastante aterrador como se dice, y quién sabe, alguien lo tiene guardado en algún disco duro viejo, en alguna computadora antigua. Aquí quise colocar dos juegos un tanto conocidos del internet, siendo Hong Kong 97 y Taiwán 2001, que si bien ambos juegos son diferentes, por no decir que son prácticamente iguales, tienen varias cosas en común. Son juegos que seguramente habrán visto a alguien jugar en su momento, porque eran muy cruciados. También eran de esos típicos juegos cagados que nadie les tomaba mucha importancia, así que empecemos con Hong Kong 97. Este juego se vio por los inicios de los años 2000, en sitios de emulación, o sea, páginas para bajar rooms de juegos, y este era un juego más de Super Nintendo aparentemente, un juego de 1995 de estilo de 16 bits que al instalarlo te dejaba jugar al instante. Lo más curioso y extraño, como si fuera sacado una creepypasta, es que en la mayoría de sitios donde alguna vez estuvo este juego carecían de información general, como el quién lo creó, cuál fue su historia, entre más cosas, siendo más que nada descargado así sin más. Aquí controlamos a Ching, que obviamente es Bruce Lee, pero en el juego se supone que somos el primo de Bruce y que somos mucho más fuertes que él, y que debemos exterminar a la gente de China, porque el propio juego, y de forma despectiva, dice que son Ugly Reds, que sería como feos rojos, pero en realidad son chinos comunistas por alguna razón. En cuanto a gameplay, es como si fuera un juego de naves, nos podemos mover por todo el escenario, y los enemigos vienen hacia nosotros, y como banda sonora, hay una sola música que se repite una y otra vez, siendo fácilmente reconocida. La canción original se llama I Love Beijing de Tiananmen, y como jefe final tenemos la cabeza de Deng Xiaoping, un líder supremo de China de los años 1978. Y lo más grotesco del juego, y de lo cual muchos creo que no sabían, es que cuando perdías, como pantalla de Game Over, te ponían una foto de un cadáver real. Esto es muy desagradable, y como era de esperarse, esto es lo que estaba perdido. Pero tardaría muchísimos años en resolverse, pues el juego no tenía un autor,
autor estaba una compañía llamada Happy Soft, pero que en el mejor de los casos era un nombre falso. Pasaría unos buenos años para finalmente saber quién era el autor del juego, y sobre todo saber el origen de la imagen de Game Over, ya que se decía que esto podría ser de algún material cruel de tipo snuff, hasta que la comunidad de jugadores e investigadores lograron dar con una persona, siendo Yoshihisa Kurosawa, o Kouloon Kurosawa, un empresario, escritor y obviamente un veterano de la piratería. Es el creador de Hong Kong 97. Más de 20 años después habló sobre el juego, un acontecimiento que nadie se esperaba y que hasta noticias en línea se hicieron hace unos años atrás, y que en 2020 le harían una entrevista formal, siendo Ultra Healthy Video Game Nerd, un canal de un usuario que nació y creció en Japón, por lo cual se dio una entrevista más que satisfactoria, resolviendo muchísimas dudas. El juego lo hizo con un amigo en solo 2 días, y que realmente el juego era para trolear y satirizar la histeria política. Eso sí, el propio Kurosawa hace mención que este juego en un principio no debió hacerse más popular, pues únicamente 30 copias se habían hecho y eran distribuidas en tiendas clandestinas. Si se preguntan, así es como se ve un cartucho original del juego, una pieza más que rara en este mundo de los videojuegos, pues es de las pocas fotos que se tienen de un cartucho sobreviviente. Así que el hecho de que se hiciera popular en páginas de piraterías de ROMs de juegos ya fue algo que no fue del propio Kurosawa, fue de alguien que lo subió al internet. De no haber sido así, este juego sí se hubiera perdido. Pero la pregunta que todos esperaban fue, ¿de dónde salió la imagen del cuerpo de la pantalla de Game Over? Kurosawa dijo que vino de un documental crudo de la guerra de Bosnia, y que como él mismo menciona, no le importó si a alguien le interesaba, porque cuando hizo el juego, esto era lo que menos esperaba que fuera a ser preguntado, o que mínimamente fuera interesante, y que esta imagen proviene de Dead File War, siendo el documental donde sale la foto usada para la pantalla de Game Over. Por un tiempo ese documental estuvo aquí en YouTube, pero posteriormente sería eliminado, y de hecho si buscan tal cual la imagen real no les va a aparecer, porque nadie la subió. Yo por mi propia cuenta busqué y el propio Ultra Healthy proporcionó links de todo, solo que ahora ya están caídos, pero con la Wayback Machine pude ver lo que es el documental y madre de Dios, es vomitivo y realmente nada recomendable. Pero sí vi de dónde salía la foto del Game Over, y lo curioso es que este documental estaba en portugués, así que se entiende más o menos lo que decían. Arquivos da Morte. Guerra. Por eso, chavos, valórenme, porque más que nada vi el fragmento para saber si realmente salía de aquí la imagen real, y vaya que está bien feo. Y este caso ya puede darse como resuelto y recuperado, aunque sea de un material sumamente grotesco. Taiwán 2001 es otro juego pirata que muy frecuentemente se ha dicho que es un sucesor de Hong Kong 97, pero este juego no tiene nada que ver con el anterior. Este fue hecho por otra compañía de nombre Akusoft, la cual sería más o menos como juegos de porquería, traducido del japonés, lo cual sí tiene bastante lógica. Este juego tiene muchísima inspiración a Hong Kong 97, tiene referencias políticas y referencias al gobierno chino. Aquí no somos ningún pariente de Bruce Lee, sino que ahora tomamos el papel de un vendedor de antigüedades, y nuestra tarea es reformar a los inmigrantes de China que iban a Taiwán, donde el gobierno taiwanés ocupa nuestra ayuda. El juego es una total calca en jugabilidad a Hong Kong 97, solo que peor. Los gráficos son una basura en el mejor de los casos, y el por qué se ve así es porque se supo que la mayoría de recursos de este juego provienen de libros de textos de Taiwán, los cuales fueron fotocopiados y puestos dentro de este juego. La pantalla cuando pierdes no muestra nada gráfico en este caso, sino que ahora vemos un muñeco utilizado para prácticas de respiración, la cual fue bastante editada como para que diera un aspecto gore, aunque se ve súper estúpido. Y el detalle del por qué coloqué este juego junto al otro caso es porque es una forma de quitarme ya estos temas de encima, y es porque Taiwán 2001, a pesar de ser una parodia meme de Hong Kong 97, Taiwán 2001 sí se perdería. Este juego realmente se había hecho los media, ningún sitio ni otras páginas donde en algún momento llegó a estar funcionaba el link de descarga, y eso que el juego se distribuyó de forma gratuita en su propio sitio, pero ahora ya quedó perdido para siempre, o al menos eso es lo que se creía. Y eso que era un juego que muchas personas en su momento le hicieron un gameplay por ser un juego basura, pero ni siquiera eso lo salvó, hasta que el 16 de noviembre del año 2023, Andrew Varial, usuario de Internet Archive, recibió del propio creador de este juego un archivo comprimido, el cual contenía el juego en su totalidad, estando actualmente recuperado y disponible para aquellos que quieran jugar esta parodia.
Este es uno de esos casos de los media que particularmente son curiosos y de los que más me gusta traer, ya que es un caso criminal, además de ser un misterio de México. Pero para eso, un primer contexto, pues este caso se trata de algo ocurrido hace ya 12 años, y se trata de Francisco Rafael Arellano Félix, un narco mexicano que junto a sus hermanos fundó y dirigió el Cartel de Tijuana, una organización criminal creada en los 80s y que actualmente sigue estando activo. Y si bien hace unos años atrás fue debilitado por la captura de uno de sus principales líderes, este sería fusionado con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, formando el Cartel de Tijuana Nueva Generación, siendo el nombre con el que se hacen llamar ahora. Pero eso es algo ya más actual, así que nos enfocaremos en lo principal, que es Rafael Arellano Félix, quien en muchos de los casos se dedicaba a llevar sustancias y venderlas en Estados Unidos, hasta que fue atrapado en los 80s, debido a que una persona que era un aparente comprador era un agente de la DEA, pero fue liberado al poco tiempo bajo fianza y escaparía a México para evitar ser sometido a otro juicio. Pero posteriormente, en el diciembre de 1993, es atrapado por la Policía Judicial de Tijuana y pasó 10 años en la cárcel. Mientras seguía cumpliendo su condena, en el año 2002, se entera que uno de sus hermanos, Ramón Arellano Félix, uno de los 10 más buscados de Estados Unidos, había fallecido en un enfrentamiento con la policía de Sinaloa. Posteriormente, 2 años después, Rafael es liberado en 2004, pero en ese periodo de tiempo estuvo yendo de un lugar a otro, siendo atrapado múltiples veces, hasta que en el año 2008, después de su última captura, se le dio libertad absoluta por buena conducta y por cumplir su sentencia con México. Literalmente estuvo como 15 años en diferentes cárceles tanto de Estados Unidos como de México, y ya para este punto la organización ya estaba débil, pues otro de los hermanos de Rafael, siendo Francisco Javier, fue detenido en el año 2006, por lo que cuando regresa la situación estaba delicada, ya que tenía un hermano fallecido y otro capturado, por lo que en el mejor de los casos el cártel se dedicaría más que nada a la pelea de plazas y lugares, ya que a gran escala no podían hacer nada más, así que por un buen rato así estuvieron hasta el año 2013. Yo creo que todos deben saber que algo que caracteriza a este tipo de personas es que cuando hay una fiesta o una celebración, no precisamente son hechas para pocas personas, y en el cumpleaños número 64 de Rafael Arellano Félix, quien ahora era el ex líder del infame Cartel de Tijuana, estaban celebrando a lo grande. Todo ocurrió el 18 de octubre de 2013, cuando el capo lo estaban festejando en el Salón Ocean House del Hotel Marbella en Los Cabos, Baja California, donde asistieron presuntamente celebridades. Y es que las fiestas de los Arellano Félix no eran cualquier tipo de evento, pues entre sus invitados estaban deportistas famosos, empresarios y también políticos, de los cuales se saben que estuvieron el futbolista Jared Borghetti, delantero culiacanense y segundo máximo anotador del Tri, así como Omar Chávez, uno de los hijos del exboxeador Julio César Chávez, de quien se dice asistió acompañado de 10 guardaespaldas. Otros asistentes notables fueron Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex procurador de Justicia General de Baja California Sur, y David Comartin Rie, empresario y entonces dueño de la concesión de la firma de motocicletas Harley Davidson en Cabo San Lucas, gente que precisamente no era poca cosa. Rafael estaba rodeado de muchísima gente de confianza y hasta música en vivo tenían, con decirles que llegó el ex vocalista de la banda El Recodo, Luis Antonio López el Mimoso, y fue a cantar para su cumpleaños. Era una celebración en grande, que solo gente así de pesada podría hacer, pero no bastando eso, alguien contrataría un payaso. Sí, un payaso en una fiesta muy exclusiva se había contratado, lo cual era extraño. Pero como era un payaso, nadie decía nada, pues tal vez estaba ahí para dar más ambiente. Pero el detalle es que este payaso no estaba precisamente para hacer un show. Este venía con la intención de acabar con Rafael, cosa que sí pasó, pues en una grabación que hizo una persona que estaba grabando el evento, parecía que tenía un ramo de flores, pero pocos segundos después de haber llegado con Rafael, hubieron disparos. Rafael había fallecido en su propio cumpleaños, a manos de un payaso que hasta en ese momento era desconocido, pero luego se supo que era un sicario, siendo llamado el Chino Anthrax, que fue enviado para saldar una cuenta vieja. Esto le había hecho para mostrar su lealtad a Ismael, el Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa y enemigo
enemigo mortal de los hermanos Arellano Félix, lo cual en su momento fue casi un ultimátum para el cartel, pues los fundadores del grupo en su mayoría estaban muertos. Este acontecimiento, como era de esperarse, fue algo que se habló en noticias muy por encima, sin dar mucha más información, pero lo que acabamos de ver es una grabación o un fragmento de un video completo que se hizo dentro del cumpleaños, una grabación que solo alguien que estuvo ahí podría compartir, grabación que evidentemente como apareció también fue oculta, pero un fragmento resurgió, siendo un video del cual es muy complicado que se recupere. Se dice que a puertas cerradas alguien se quedó con todos esos videos, porque para un evento así de grande, con invitados muy influyentes, es algo que no solo una persona debió haber grabado. Se dice que también el ataque fue filmado, pero no hay ninguna forma de cómo saberlo, estando este caso como parcialmente encontrado, y quién sabe si en algún momento se recupere por completo, porque este material le pertenece a gente muy pesada. Espero que les haya gustado este video. Quiero darle las gracias a los miembros del canal y a los bosters del servidor de fans por el apoyo. En verdad, muchísimas gracias. También quiero agradecerle a mi dibujante Jane por el dibujo de la miniatura. Y de mi parte, ya sería todo. Cuídense y suscríbanse. Mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.